Ingeniero, te acaba de caer Protección Civil, la aseguradora o bomberos y te solicitó una cotización de alarma contra incendio y no sabes cómo pedirla. No te preocupes, muy poca gente sabe cómo solicitar una cotización de alarma contra incendio porque no conoce los diferentes tipos que existen. Cuando yo tomé el curso de la NFPA 72, que es el Código de Alarma contra Incendio y Señalización, nos explica que existen dos tipos de alarma contra incendio, la convencional y la direccionable. Ahora te preguntarás, ¿qué es un sistema de alarma contra incendio direccionable? Bueno, te lo explico de manera sencilla. Cada uno de los dispositivos de la alarma contra incendio tiene una dirección única que no se puede repetir. Por ejemplo, este sensor podría ser el 1, este puede ser el 2, este el 3, este el 4 y la estación manual el 5. Y tú en el panel le puedes asignar un nombre a ese dispositivo. Por ejemplo, la estación manual que pertenece a la oficina, le puedes poner oficina contabilidad. Entonces, en caso de que se active alguno de estos dispositivos, te va a indicar el panel el número de dispositivo con el nombre que tú le asignaste y tú lo podrás identificar fácilmente. Mira, el panel puede identificar con precisión qué dispositivo se activó, dónde está y hasta qué tipo de evento ocurrió. Donde yo te recomiendo que instales el sistema direccionable es en edificios, naves industriales o fábricas donde ya tienen muchos espacios dentro, donde tú quieres saber exactamente cuál fue el dispositivo que se activó para que no pierdas tiempo revisando toda la zona. Por otro lado, ¿qué es un sistema de alarma convencional? Su nombre nos indica que los dispositivos en este caso no tienen una dirección. El sistema convencional funciona agrupando el inmueble en zonas. Cada zona representa un área física del lugar y conecta varios dispositivos, detectores o estaciones, y en caso de que se activen, tú vas a saber que se activó esa zona, mas no vas a saber exactamente qué dispositivo se activó, porque no llevan dirección. La ventaja principal es su costo, que es un poco menor al sistema direccionable. Y una de sus grandes desventajas es que tú no vas a saber qué dispositivo se activó exactamente en un almacén o en una fábrica. Tendrás que ir físicamente a verificar cuál fue el dispositivo que se activó y por qué fue. Donde yo te recomiendo instalar un sistema convencional es en oficinas pequeñas o de bajo riesgo. Y ahora te preguntarás, ¿cuál instalo de los dos? ¿Direccionable o convencional? Pues mira, ya casi todos los fabricantes no están haciendo el convencional porque tiene muchísimas más ventajas el direccionable, por todo lo que ya te expliqué anteriormente. Así que yo te recomiendo que instales un sistema de alarma direccionable. Al día de hoy es el más usado por todo tipo de industrias, principalmente por hospitales y aeropuertos u hoteles, centros comerciales y plantas industriales. Si tienes una solicitud de alarma contra incendio, te dejo aquí el link de acceso al formulario para que nos dejes tus datos y nuestro personal se pondrá en contacto contigo.